Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. La primera lectura de hoy de este libro de Ruth. Iremos viendo durante unos días la historia de Ruth. Ruth, moabita, o sea, no israelita, pero conversa a la fe judía, será la bisabuela de David, el rey. Y sale en la genealogía de Jesús, y en el mismo libro se nos hablará de ella como la que es esta bisabuela de David. Una mujer moabita, decíamos, pero que tiene un aprecio único por una israelita, que es Noemí, que es su suegra, su primera suegra. Aunque quedará viuda, y quedando viuda, pero quedará siempre unida a su suegra, volviendo a Israel, dejando su tierra y volviéndose a casar, y de ahí vendrá el descendiente, que al final será el de ellos, vendrá y saldrá al final, después de algunas generaciones, David mismo. Pero toda esta historia la iremos viendo todos estos días que vienen, aunque sea de forma muy resumida. Es la historia de Israel. Estamos en periodo de los jueces. Todavía no ha llegado la monarquía, no ha llegado Saúl, pero ya queda poco. Mientras que el Evangelio de hoy es un Evangelio que hemos oído tantas veces en las diferentes versiones de los 4 evangelistas. Un fariseo que oye cómo Jesús ha hecho callar a los saduceos y que entonces quiere probarlo, a ver cómo es Jesús, cómo piensa, y hace una pregunta típica de su tiempo: ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Claro, nosotros lo tenemos muy fácil, porque ya lo sabemos de siempre, y además en todas las catequesis se enseña tal como lo enseña el Evangelio. Pero en aquel tiempo, con más de 600 mandamientos, era una pregunta típica para ver lo que uno realmente sabía o no sabía. ¿Qué mandamiento es el principal? Y Jesús aquí responde de una forma un poco extraña, porque no responde con un mandamiento, sino que responde la primera parte con lo que era el famoso Shema Israel: escucha Israel, el Señor es un solo Dios, lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Fijaros que no es el primer mandamiento de la ley de Dios. Nosotros lo tenemos el primer mandamiento así, pero viene del Evangelio. Primer mandamiento: amar al Señor, amarás a Dios con todo el corazón. Bien. Pero en el origen era: no tendrás otro Dios fuera de mí. Eso es lo que dicen los mandamientos de Moisés. El único Dios es Yahvé, no tendrás otro Dios fuera de mí. Mandamiento de Jesús, cogido del Shema: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El mandamiento no es solo no tener otros dioses, sino amar a Dios. Pero ¿qué problema había? Cualquier judío lo sabía muy bien. No se podía tener otros dioses, y el Shema decía que había que amar a Dios. Pero el problema de los judíos, como muchas veces de nosotros cristianos, es que es muy fácil decir que se ama a Dios, pero decirlo, pero hacerlo
solo se demuestra cuando se ama al prójimo. Y ahí viene la gran dificultad. Por eso Jesús pone juntos los dos mandamientos. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es un problema enorme. De hecho, es muy curioso porque cuando uno se coge los mandamientos, los 10 mandamientos, puede decir, bueno, hay los que se refieren a Dios, sobre todo los 3 primeros. El cuarto, algunos lo ponen entre los 3 primeros y otros lo ponen entre los segundos. Bueno, y los otros son de cara al prójimo. Así que lo importante que es que el amor a Dios se manifieste realmente. ¿Cómo? Con el amor al prójimo. Por eso, por ejemplo, es muy curioso cuando aquel joven rico le pregunta a Jesús: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Y les dice todos los del mandamiento al prójimo y no le dice nada del mandamiento hacia Dios. ¿Y por qué lo hace? Porque sabe muy bien que un buen judío que está preguntando eso lo tiene clarísimo, los mandamientos hacia Dios. Pero lo que cuestan son hacia el prójimo. Y por eso le pregunta sobre esto. Esto los he cumplido desde joven, desde niño. Pues bien, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dar a los pobres, ven y sígueme. No, ahí está la riqueza, el dinero que está por encima de todo. Tendríamos otro apóstol, diferente de los 12, pero algunos dijeron no a Cristo. Ahí está la libertad del hombre. Y ante Cristo mismo poderle decir sí o no. Nosotros hemos de aprender a decir que sí a Cristo en las cosas pequeñas de cada día, en el amarle y ponerle por encima de todo y sobre todo por encima de las demás personas, y saber buscar el bien de los otros y el principal bien, que es su vida eterna.